difusión. Seguimos. Entonces hablábamos y estábamos caracterizando la difusión en los geles, en cómo se comportaban en geles, y, y de alguna manera hay un comportamiento, ¿sí? A medida que yo voy aumentando las concentraciones del soluto, del gel, hay de alguna manera una relación con la difusividad, donde la difusividad de ese soluto aumenta a medida que yo de alguna manera voy aumentando el porcentaje en peso de gel, ¿sí? La difusividad disminuye cuando yo aumento la cantidad de gel, ¿sí? O sea, le hago más consistente, vamos a decir, la gelatina, la difusividad va a ser un poquito, o va a ser cada vez menor de ese soluto. Por ejemplo, azúcar o algún tipo de movimiento enzimático, de algún tipo de, aún bacteria que se esté cultivando, va a ser distinto la velocidad de crecimiento, la velocidad de movilidad. También podemos obtener tablas, ¿no es cierto?, de difusión de estas soluciones que son útiles para todo lo que son reacciones enzimáticas, comportamientos, diseños de productos, ¿sí? Cuando ustedes, el que más adelante por ahí hace la maestría en tecnología de alimentos o algo así, se trabaja, por ejemplo, en determinar el diseño de un producto, de la pérdida de azúcar, la movilidad de azúcar en una gelatina, eh, algún tipo de azúcar modificado como la dextrosa, o también el movimiento de la sal, ¿sí? El cloruro de sodio, en otro tipo de gel como la agarosa. Entonces, encontramos distintos comportamientos y vemos cómo la difusividad está en el orden de lo que hablamos para los sistemas líquidos, entre líquidos y sólidos. ¿Está? Pero el comportamiento es muy similar a lo que son los líquidos. ¿Está? Entonces vimos las difusividades en gases, difusividades en líquidos. Dentro de los líquidos vimos los solutos biológicos y también los geles que se comportan como semisólidos, pero al tener tantos poros o hacer soluciones, sistemas reticulados de poros, los geles, permiten una movilidad o un comportamiento similar a la difusión en líquidos. No es la misma, pero tiene un comportamiento más similar a eso que en el estado sólido. ¿Está? Bueno, por último, en cuanto son los coeficientes de difusión, hablamos de la determinación en los sólidos. La aplicación en sólidos básicamente tiene mucho que ver cuando nosotros hablamos, o es muy aplicado, cuando hablamos de sólidos, estamos hablando, por ejemplo, ahí tenemos una imagen en la parte superior, un corcho, ¿sí? Y ver la permeabilidad al oxígeno de ese corcho, que me permite de alguna manera predecir la vida útil de alguna bebida o de algún producto que esté sellado. Entonces, la permeabilidad o los coeficientes de difusión en sólidos son muy importantes desde ese punto de vista para el secado de madera, por ejemplo, para el diseño de productos de secado de madera, de papel, lo que sea, todo lo que sea secado, tiene mucho que ver para conocer el mecanismo de transferencia de masa dentro del sólido. Ejemplos de la separación mediante membranas, el comportamiento a través de películas poliméricas, ¿sí? A ver, de manera más simple, de bolsas, de envases, que permiten la permeabilidad del oxígeno o de otros gases o de la humedad del aire que me va a delimitar, por ejemplo, la vida útil del producto. Sea comestible o no sea comestible, como un trozo de madera, como el comportamiento de la difusión, o en el caso de la extracción sólido-líquido, como la lixiviación, el extraer a partir de semillas, aceites,
me permite conocer cómo se comporta dentro del sólido ese solvente para extraer un soluto determinado. ¿Tá? Los valores que son los valores menores van de 10 a la... parecen ilógicos, ¿sí? No hay manera de medir directamente, eso se hace con el tiempo y con un seguimiento o por diferencias de concentraciones, ¿sí? Mido a través de una membrana polimérica y voy determinando, por ejemplo, la ganancia de humedad de un producto bien sellado y por donde solamente puede pasar aire, oxígeno u humedad a través de una membrana tipo film. Entonces, de esa manera puedo conocer cómo se comportan los distintos sólidos. No es una velocidad que yo pueda determinarla con un velocímetro, ¿no? 10 a la menos 14 metros cuadrados por segundo, no hay manera de determinarlo. Sí, por diferencias de concentraciones en función de el tiempo, o sea, tiene mucho que ver la segunda ley de Fick en el desarrollo de los coeficientes de difusión en los sólidos. Podemos clasificar, y ustedes lo tienen en la guía, una guía simplificada, lo pueden ver después en el Jankoplis, que tiene algo de esto, tiene también el Tribal. Podemos clasificar en 3 tipos, subgrupos, por decirlo así, en cuanto a la difusión en sólidos. Sólidos cristalinos, sólidos porosos, y por último, sólidos que son polímeros y también las membranas. Entonces, los mecanismos de transferencia de masa, el mecanismo de determinación del coeficiente de difusión y cómo se comporta la difusión en cada uno tienen un supuesto diferente en cada uno. En el caso de sólidos cristalinos, por ejemplo, un trozo de madera o lo que a ustedes se les venga a la cabeza, los sólidos cristalinos, tenemos 3 o 4, algunos le ponen un cuarto que termina siendo lo mismo, el A, B y C, que para moléculas más grandes o moléculas que son grandes, lo que se supone es que el mecanismo de transferencia de masa se hace por que la molécula que está aquí busca un intersticio, busca un espacio y se mueve a ese lugar, ¿sí? Quizás no quedó claro en el ejemplo, pero sí con el contraejemplo en la parte inferior con moléculas más chicas. Si acá vemos moléculas más grandes, van buscando en la red cristalina del sistema espacios vacíos que le permiten la movilidad y difundir de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración en manera mucho más lenta de lo que serían en líquidos o en gases. Por vacancia o sustitución de átomos. En el caso de partículas más pequeñas, por ejemplo, cuando yo tengo sólidos cristalinos, pero tengo partículas que son moléculas que son más pequeñas que la red cristalina, lo que se justifica es la movilidad intersticial, ¿sí? A través del intersticio, los espacios moleculares, la molécula se va cambiando de posición y va avanzando a las siguientes etapas o a los siguientes estadios a través de los espacios intersticiales de las moléculas. No estamos hablando de uniones, ni de enlaces covalentes, ni nada por el estilo, todavía. Hay una que es tipo ajustada, que es un poquito más traída de los pelos, que es la difusión intersticial, pero desajustada, que una molécula cualquiera se puede cambiar o puede cambiar de posición en cualquier momento y así avanzar. Es un poco ilógico, pero bueno, es una de las teorías que se justifica la difusión. Y por último, el punto D sería la difusión por intercambio, por rotación de las moléculas dentro del mismo sistema. Pueden difundirse al tener el mismo tamaño o un tamaño similar, van acoplándose a otras y van modificando la red cristalina, y por eso se habla de un proceso que es muy lento, ¿sí? Con velocidades de difusión que son muy bajas. Esto es cuando hablamos de sólidos cristalinos. Cuando hablamos de sólidos porosos,
que son los más, por decir así, que son los que vemos que tienen mayor cantidad por ahí, o tenemos mayor disponibilidad de datos y de características. Hablamos de las estructuras que tienen algún diámetro de poro en dos partes, ¿sí? Los diámetros de poros que son pequeños y los que tienen diámetro de poro más grande. Los que son de diámetro de poro pequeño, hay una difusión que la asocian y la denominan difusión de Gnüssen, o algo así, yo no hablo alemán, pero bueno, parecido ese nombre. Esa difusión, moléculas, no es la moléculas, las moléculas de alguna manera chocan las paredes, como ven, se comportan como en un fluido, más o menos como en un fluido, pero lo que van haciendo, por ejemplo, esta molécula color lila, rosa, lo que hace al ser tan grande va chocando, ¿sí? Y va retardando su movimiento difusivo a través de un sólido poroso, ¿sí? El poro no es una estructura cristalina, sino es una red, un sistema poroso. Imagínense una esponja vegetal, que es algo muy exagerado ya, pero para tener una idea, y el sistema se va moviendo a través la molécula a través de los poros, chocando con las paredes, retardando la difusión, entonces no se puede comportar como un fluido totalmente, pero tiene algún coeficiente de difusión un poquito más grande que los sólidos cristalinos. Cuando los poros son mayores o son más grandes, la molécula A, por ejemplo, cruza a través del sistema de poros y lo asume como un fluido, ¿sí? Ya sea un líquido, si está lleno de agua, por ejemplo, algún alimento poroso que tiene una red porosa, que son las mayorías, y el soluto puede atravesar esa parte de fluido como agua, o en las últimas etapas del secado atraviesa el sistema como vapor, como gases. Entonces, el componente A cruza a través de los poros, a través de ese lugar como un fluido. Cuando llega al final del poro, ocupará otro mecanismo, como lo hacen a través de la piel o de otros sistemas biológicos, ocupará otro mecanismo para pasar al siguiente poro, pero dentro del poro tendrá una velocidad media similar al comportamiento de un fluido. ¿Tá? Son teorías que aportan a cómo se comportan los sólidos porosos y la difusión. ¿Tá? Avanzamos. Por último, hay algo que, en cuanto a difusión de sólidos, que es muy interesante y que vamos a hacer algún tipo de ejercicios, les voy a pasar por lo menos algunas respuestas para que lo puedan ver, que son los polímeros y membranas. Van a ver un poco más cuando vean la parte de operaciones por membranas y cómo se comportan, pero todos sabemos que los polímeros, lo que dimos química macromolecular y algo de polimerización, que son moléculas que están en constante movimiento, ¿no es cierto? Todo el tiempo se están moviendo y eso permite de alguna manera tener una red dinámica de moléculas que se están cambiando su conformación continuamente. Ahora, esas moléculas que se difunden en la membrana o en la red polimérica se suelen difundir por los huecos que se forman, porque sabemos que no son completamente cristalinos esos polímeros. Entonces, podemos describir, sea a través de una membrana o un sistema poroso, perdón, sistema polimérico, podemos determinar cómo se comportan a través de un sistema similar a la ley de Fick. ¿Sí? Podemos utilizar la ley de Fick para flujo constante y cuando las concentraciones son bajas. Se puede estudiar la permeabilidad, como les decía hoy, de una membrana al oxígeno.
en el diseño de medicamentos, la permeabilidad de los blisters de pastillas, cómo soportan, ¿sí? Y cuando ustedes vean la gente de ingeniería de alimentos, por ahí ya lo vio, materiales y envases, o cuando vean después operaciones y procesos de los alimentos, o en diseños de envases más adelante, en alguna de las materias que tengan, van a ver que de alguna manera la presencia de oxígeno, la permeabilidad de oxígeno es fundamental para establecer el comportamiento de un alimento, de un producto, que se deteriore o con la humedad, que se deteriore con el oxígeno, los sistemas de autooxidación, los sistemas de, los productos que sufren autooxidación cuando tienen radicales libres, cuando ingresa oxígeno al sistema. Bueno, todo ese tipo de cosas establecemos a través de estudios de permeabilidad. Obviamente, para la mayoría de los productos que se utilizan como barrera a la humedad, al oxígeno, a lo que sea, a los aromas, tenemos valores ya estudiados, ya establecidos, predeterminados, dependientes en función de la temperatura, estudiados a diferentes temperaturas, de condiciones de almacenamiento, y no se estudia la difusividad, sino un concepto similar que es la permeabilidad, que es lo que tienen ahí abajo en la parte inferior de la pantalla. Esta permeabilidad tienen de alguna manera un comportamiento que relaciona el coeficiente de difusión con la solubilidad de ese gas en el polímero en las condiciones normales. ¿Tá? Todos sabemos que muchas veces los polímeros tienen algún tipo de asociación con lo que se está difundiendo, si son gases más agresivos o ácidos o diferentes al aire, si bien el oxígeno es uno de los más agresivos, tienen algún tipo de grado de agresión en el sentido de que oxida, se asocia con otros. Me permite a mí de alguna manera establecer cómo se va a comportar y predecir la permeabilidad de ese sistema. Entonces yo puedo determinar en función a las diferencias de presiones, las concentraciones, por ejemplo, de oxígeno, dentro de un envase y fuera del envase, yo puedo determinar qué concentración voy a tener y predecir cuál va a ser la velocidad para alcanzar, o la velocidad con la cual se va a transmitir el producto en cuestión, si el oxígeno, por ejemplo, el soluto en cuestión, se va a transmitir desde la parte exterior a la parte interior. O viceversa, cuando yo quiero ver la pérdida de sabores o de aromas o de componentes dentro de un envase hacia afuera, también estudio la permeabilidad de los sistemas, la permeabilidad de esos polímeros. A medida que avanzamos con esto, tenemos esas tablas que hoy hay tablas que están mucho más actualizadas a esto, pero bueno, tenemos neopreno, polietileno, nylon, cera, celofán, el mismo vidrio Pirex, que es de lo mejor que hay, de lo más resistente, que por ahí son, que suelen ser permeables, en realidad los más importantes son oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. A ver, cuando yo tengo atmósferas modificadas, por ejemplo, dentro de los envases, yo puedo considerar la sustitución, por ejemplo, en función del tiempo, de oxígeno por dióxido de carbono, que eso atraería consigo el deterioro de mi producto. Entonces, para los estudios de membranas, lo que sean atmósferas modificadas, es necesario conocer la permeabilidad del sistema y la permeabilidad, en el caso si es un envase, la permeabilidad del mismo para encontrar o predecir una vida útil, ejemplo particular. ¿Está? Así, todo lo que sean tablas de permeabilidad, la encontramos, no son muy abundantes tampoco, pero cuando el que trabaja con envases particularmente lo puede encontrar en sistemas de diseño o en libros específicos de la rama de estudio. ¿Está? Bueno, entre los ejercicios propuestos vamos a tener, son dos ejemplos que están en el libro que les subí, son ejemplos resueltos
que coinciden con los ejercicios de la guía. En la guía dice 5, 5, 1, 5, 5, 2, es 6 y 6, y coinciden, ¿sí? Entre los ejemplos y la guía, la misma numeración, ¿está? No son repetidos. Entonces, pueden ver los ejemplos y a partir de eso resolver los problemas que están propuestos, estos dos problemas que están propuestos en la guía, de aplicación directamente de las condiciones de permeabilidad, solubilidad y encontrar los coeficientes de difusión. Bueno, la última cuestión que quería comentar, lo quería mostrarle, es qué sucede cuando los sistemas tienen más de dos componentes. ¿Qué es lo que por ahí suele pasar? Para un componente, yo tenía la ecuación o la expresión de dA, vamos a usar ahora M como una mezcla. Si yo considero dos componentes, la difusividad de un componente en toda la mezcla, por la concentración total, por la diferencia de concentraciones. Esto hasta ahí lo teníamos presente, lo teníamos claro. A medida que avanzamos con el sistema, vamos a ver que mi función psi, ¿se acuerdan? NB sobre NA, ya se empezó a complicar un poquito más y ya no es solamente NB, uepa, ya no es solamente NB sobre NA, sino la sumatoria de los N, de todas las velocidades respecto a NA. Entonces las situaciones se van a complicar un poquito más. ¿Qué se hace? Y lo pueden ver después y ver la deducción tranquila y discutirlo o preguntarme cualquier cosita, es considerar cada componente, la difusión de un solo componente, el A, en cada componente particular. ¿Sí? Se considera el sistema IA y se demuestra cómo se comporta para cada componente. ¿Sí? Y luego se hace una extensión de la difusión de ese componente respecto a todos los otros. ¿Sí? Vamos a llegar al final a una expresión donde se supone que varios componentes que no interactúan entre sí, sino se supone que solo interactúan con A. Cuando hablamos de difusión multicomponente, estamos hablando de solamente que interactúan solamente con A. Entonces, esto me va a permitir hacer una serie de suposiciones que al final de cuento, dado, estas son todas expresiones matemáticas que no tienen tanto sentido empezar a entrar a simplificaciones, multiplico, divido por C, saco factores comunes, pero me llega o me permite encontrar una expresión, como está acá, 1 sobre DAM, o sea, una expresión de la difusividad de A en la mezcla, de tal manera que me permita conocer un delta de las velocidades o como una sumatoria. ¿Está? Una sumatoria de las velocidades de flujo de cada componente en relación al componente A. ¿Está? Entonces yo lo que hago es suponer de que cada uno se comporta individualmente o interacciona individualmente con NA. Hay tablas especiales donde yo encuentro relaciones NI sobre NA, o sea, NI para cada componente, y puedo también, como en todo lo que es ingeniería, encontrar casos especiales o particulares. El primero de ellos es que solo se difunde A. Entonces termina siendo un ejemplo o un caso muy similar a que se difunde solamente un componente en toda una mezcla que lo considero B. ¿Está? Lo considero como un solo componente. Entonces, o similar a eso. Entonces puedo determinar o hacer una sumatoria que
el coeficiente de difusividad para reemplazarlo allá arriba, ¿sí? Para reemplazarlo acá, el DAM, yo lo voy a poder considerar, aquí está, lo voy a poder considerar como una relación, una sumatoria individual. La fracción de cada I, excepto A, dividido la difusividad, que generalmente está tabulada, la difusividad de ese componente, del componente A en el componente B, por ejemplo. Entonces va a ser XI, XB dividido DAB más XC dividido DAC más XD, o sea, así de cada componente. Ese es el primer caso especial, que hay un ejercicio propuesto. El treibar, el 2.5 y el 2.10 son de estos casos. El segundo es que todos los componentes, excepto uno, están en pocas cantidades. Esto me permite a mí decir de que todos los componentes son cercanos a cero y uno de las fracciones se considera muy cercano a 1, 0,99999, entonces lo consideramos a 1. Esto nos permite también determinar que A se difunde solo en C y lo tomamos como un solo componente. Por ejemplo, si decimos, tomamos el aire, ¿sí? El aire tiene los gases inertes, tiene un montón de gases que nosotros consideramos como que son tan poco valiosos que terminan siendo, considero solamente la influencia del aire. Y por último, que todas las difusividades son prácticamente iguales, que A se difunde prácticamente igual en todos los casos, con todos los componentes. Entonces, toda esa sumatoria me termina dando que DAM es igual a la difusividad de cualquier componente, de A en cualquier componente. ¿Está? Son tres casos particulares de cuando hay mezcla de gases. Mañana seguramente les voy a subir ejercicios realizados y las clases estas grabadas para que ustedes puedan seguir disfrutando el fin de semana.